y la semana pasada yo presenté un auto polémico que es la Ferrari Luce, se escribe Luce, como la luz. ¿Por qué? Porque la luz, porque es eléctrico. Es la primera Ferrari completamente eléctrica y su diseño despertó polémica, básicamente porque la gente dice esto no es una Ferrari. Claro, no es lo que esperaba cuando me dicen Ferrari. Claro, esto no es una Ferrari. Y yo la semana pasada prometí que iba a hablar con alguien que sabe más que yo de diseño, que es un diseñador industrial, que es Renato Tarditi, que es un amigo, además periodista y diseñador industrial, que estuvo acá en el programa también varias veces invitado, y hoy lo tenemos por teléfono. Hola. Hoy lo tenemos por teléfono. Acá está Renato, ¿cómo te va? ¿Me escuchás? Hola, ¿me escuchás, Renato? Me parece que se cortó. Te escucho medio intermitente, Víctor. Bueno, a ver si... Hola. Bueno, entonces déjame hablar. Y yo te pregunto y después hablas vos. Te estaba diciendo que la semana pasada presentamos la Ferrari Luce y vos escribiste una nota muy buena al respecto, diciendo que no cumplía a lo mejor las expectativas de lo que es una Ferrari. Hay una cuestión ahí de interpretación. Contame primero eso. ¿Qué te parece? ¿Por qué este vehículo fue tan criticado? Bueno, a ver, ante la enorme cantidad de críticas que arreciaron, donde todo el mundo lo primero que expresó fue qué tanto le gustaba o qué tanto no le gustaba, yo lo que traté de hacerme es una pregunta de, digamos, ¿por qué sucede eso con Ferrari? Claro. Y por qué todo el mundo se sentía con la autoridad, sobre todo, de decir lo que más decían, que es esto no es una Ferrari. Claro. Por eso introduje este concepto en esa nota en particular de la hermenéutica. Lo traje un poco por la ventana, simplemente para, no sé, obligar a pensar un poquito el tema, digamos, o proponer pensar un poquito más el tema de por qué genera esa reacción. Y una de las cosas que me parece clara es que cada uno tiene una idea propia de lo que es una Ferrari. Claro. Ahora, esa idea propia de lo que es una Ferrari es una construcción que se hace con un montón de partes. Una es la historia de Ferrari, fundamentalmente la historia de Ferrari, sus triunfos deportivos, sensaciones que una Ferrari produce. Pero otra de las cosas muy importantes que pasa con una Ferrari es la experiencia personal que uno tiene con la Ferrari. Todos los entusiastas de los autos, los fierreros, tienen su propia relación con Ferrari construida en función de los modelos que le gustaron, los pilotos de Fórmula 1 de los cuales eran fanáticos y demás. El ruido del motor V12. El motor V12, el sonido. Claro. Entonces, lo que me pareció interesante es proponer un poco cómo se construye esa idea de Ferrari y también plantear que Ferrari, como empresa, como marca, pero sobre todo como empresa, tiene todo su derecho a intentar cambiar eso. Claro. Que me parece que es un poco lo que pasa con la Luce. Claro. Lo que pasa con la Luce es que Ferrari toma una dirección totalmente contraria a la que venía. Y no solo, fundamentalmente, porque es el primer auto eléctrico, y segundo, porque es un auto que tiene un diseño completamente distinto de lo que estamos acostumbrados de Ferrari. Incluso el diseñador viene de Apple, ¿no? Uno de los diseñadores, es Johnny. Claro, es el diseñador del iPhone, de la iMac, del iPod. Pero después, hurgando un poquito en cómo se gestó, cómo es el desarrollo de este proyecto de la Luce, vos te encontrás con que cuando Ferrari, más o menos en 2020, decide hacer un auto eléctrico, y también hay un montón de razones por eso, porque para 2020, 2021 parecía que toda la movilidad iba a ser eléctrica, digamos, Claro. que todo migraba a lo eléctrico. Eso después cambió en los últimos años, pero bueno, cuando toman esa decisión, se plantean hacer algo completamente distinto. Y acá ya me baso un poco en las declaraciones mismas de Flavio Mazzoni, que es el jefe de diseño de Ferrari, y según dice él, en concordancia con Elkann, que era el CEO de la marca y todo eso, que es, para hacer algo realmente distinto, no lo podemos hacer acá en casa. No lo podemos hacer con el equipo de diseño de Ferrari, que es uno de los mejores del mundo, Claro. el equipo de diseño de Ferrari. Entonces recurren a un amigo de Elkann, que es John Ive, o Sir John Ive, porque es Sir, Mira vos. que tiene un estudio de diseño que se llama Love From en San Francisco. Entonces dice, mira, como queremos hacer algo totalmente distinto, no queremos contaminar con las ideas del pasado que tenemos nosotros, y te lo damos a vos. En ese equipo donde trabaja que lidera Johnny Ive, está también un tipo que se llama Mark Newsom. Son diseñadores industriales. Sí. Diseñadores industriales son diseñadores de producto, de electrodomésticos, cosas de tecnología. Entonces, el resultado de la Luce es justamente ese. Es cómo un diseñador industrial interpreta un auto, casi te diría desde cero.
Claro, claro. Esa es un poco como la historia de la lucha y sobre todo por qué termina saliendo como sale. Después hay un montón de cosas interesantes que yo ahí comento en la nota que me parece que son interesantes en términos de los propósitos, en términos de los objetivos que ellos se pusieron, Claro, eso que te es quería ahí preguntar. donde soy un Claro, poco claro. más crítico. Claro, eso es lo que te quería preguntar. No tanto si es linda o si es fea, sino si funciona, digamos, como dicen los diseñadores. Si resolvieron bien lo que se propusieron, con la Bueno, tecnología que tenían que adoptar, digamos, porque un auto eléctrico no es igual que un auto naftero porque requiere de una gran batería. La gran batería casi siempre va sobre la base del auto, hay que ver cómo la acomodás, y en base a eso después hay que construir un diseño. Hay que construir un diseño también con el tema aerodinámico para que tenga menos resistencia. Todo eso, ¿funciona o no funciona en la lucha? Esa es la pregunta también. bueno, todos esos son los condicionantes para construir un diseño y desde mi punto de vista, porque yo, digamos, vengo con esa formación, también son los instrumentos que tenés para juzgarlos. Entonces, Claro, vos podés juzgar un objeto, en este caso un auto de la lucha, desde si te gusta o no te gusta, pero eso no habla del objeto en sí, ¿entendés? claro. Eso habla más de tu gusto o de tu relación con la historia de la marca y todo eso que del objeto en sí. Desde mi punto de vista, para juzgar el diseño de un objeto, vos lo tenés que contrastar con los objetivos que se pusieron o por lo menos con los objetivos que declaran. Sí, ¿Entendés? Y acá hay claro. una parte narrativa que me parece interesante porque la empresa cuenta el producto de determinada manera, y contra esos datos que te da la empresa de lo que quiso hacer, vos lo podés juzgar. Y ahí me parece que, digamos, el producto hace un poco de agua, Mira, porque cuando ellos se proponen hacer un auto eléctrico, tiene todos esos condicionantes que vos decís, la batería en el piso, no solo los condicionantes, sino las libertades que claro. genera un auto eléctrico. Porque el auto eléctrico, al no tener ese volumen del motor tan grande, que puede ir atrás o adelante, en las Ferraris a veces va atrás o a veces va adelante, Sí, esto es todo un espacio liberado que los diseñadores lo pueden usar como quieran. Una de las cosas que se propusieron es, ok, no tenemos el motor, entonces vamos a un habitáculo más grande. Y por eso tenés la primer Ferrari de 5 plazas. claro. Entonces, al parecer todo el auto está concebido desde adentro para afuera. Algo muy raro en una Ferrari, ¿entendés? Todo lo que estoy diciendo es una cuestión de cómo ellos lo pensaron, pero para una Ferrari siempre se concibe fundamentalmente para que ande rápido. Claro, claro. Sí, Ese sí, es el principal condicionante de una Ferrari. sí, sí. Acá lo que se produce es, ok, vamos a un auto confortable. Te das cuenta que ahí ya tomaron un rumbo bastante Distinto, distinto. claro, Pero claro. después lo que te dicen es, bueno, como no vamos a tener motor adelante, hacemos una forma muy de cuña y demás. Pero a mí lo que no me convence es que Ferrari, una de las cosas que se espera que el auto sea lindo, ok, eso es toda una discusión. Pero también se espera en una Ferrari eléctrica que sea lo más avanzado tecnológicamente, que se convierta en la referencia del estado del arte de la tecnología. Sí, sí, Y ahí me parece que fallan porque uno de los problemas fundamentales que tienen los autos eléctricos, como decías vos, es que tienen la batería del piso. La batería del piso hace que el auto, que el asiento tenga que ir un poco más arriba y que todo el auto se haga más alto. Por claro. eso le viene también a los autos eléctricos el formato de SUV, El que formato de son un poco SUV, más claro, altos. claro. Ahora, para mí Ferrari no resuelve bien eso, porque una cosa que a mí me hubiera gustado de Ferrari es que hayan resuelto eso con el auto bajo. ¿Por qué? Porque por otro lado te dicen, el principal desafío que nosotros tenemos es aerodinámico. O sea, el auto tiene que penetrar lo más fluidamente posible en el aire. Si vos haces un auto alto, eso es contradictorio con ese objetivo. Claro, claro. El auto más aerodinámicamente posible es el auto más bajo posible, porque ofrece menos resistencia al avance y un montón de cuestiones. Entonces, como evidentemente no pudieron resolver el tema de la batería, para que sea más chata, más baja, para armar lo que se llama el package del auto, que es como la arquitectura interna del auto, terminaron haciendo un auto alto. Y para mí eso es medio, no te digo que imperdonable, porque imperdonable no es nada, pero me parece que no está a la altura de esto, porque vos los escuchás a Amazon y a Johnny Ive diciendo, este auto va a ser lo más de lo más. Los autos eléctricos eran de una manera hasta la lucha y a partir de ahora es otra cosa. Y vos ves la lucha, y una de las cosas que todo el mundo comenta, y me parece de con razón, es que te puede gustar más o menos, pero no es algo muy novedoso. No, Se claro. parece bastante a otros autos eléctricos que ya existen. O Sí. sea, Ferrari hizo esta operación de externalizar el diseño para hacer algo totalmente distinto y el resultado no es algo muy distinto. Eso que lo comentábamos antes, Víctor, te ponía el ejemplo de la Cybertruck, Sí, sí, sí. que Ah, obviamente todo claro. el mundo piensa que es horrible, pero es algo distinto a todo. Nunca habías visto nada así. Sí, sí, sí. Y La- eso es un poco lo que se eso, espera eso, de una eso, eso Ferrari. es otra cosa que me interesa conversar con vos de diseño. La Cybertruck, yo hace poco la presenté, porque había salido el tipo del diputado que tenía el Diputesla,
Entonces había hablado del auto y yo decía que era un auto hasta infantil, ridículo. Pero claro, tiene un tema de construcción ahí que vos también hablás en una nota que es interesante de conocer para que vean por qué ese auto también es así, todo cuadrado y que parece hecho por una caja de zapatos de un chico del jardín de infantes. Sí. Esto es porque probablemente, por lo que decís vos, que la chapa es mucho más gruesa, creo que son 7 veces más gruesa que una chapa de un auto convencional, porque quieren hacer un auto blindado, no sé cómo es el asunto. Contame eso, a ver. Bueno, acá tenés una similitud con lo de la Luche, que es esta idea del diseño, que la forma es una consecuencia de otra cosa. Claro, No es un capricho de vos que hiciste y te pusiste a bocetar y dibujaste lo que se te cantó, sino que responde a otros condicionantes. En el caso de la Cybertruck, como decías, vaya a saber por qué razón. Bueno, hay una razón, porque Elon Musk quiso hacer el auto con otro método constructivo que para él supuestamente era más eficiente y con el mismo metal con el que usa sus cohetes. Una zaraza, claro, probablemente sea humo, pero no importa. sí, Lo que sí es cierto es que ese metal es mucho más grueso y no lo puedes estampar en las prensas tradicionales de los autos. Vos claro. tenés un molde y tenés una chapa que es aplastada por un pistón que le da la forma al A la, guardabarro, a al la techo y puerta, todo eso. todo, Bueno, sí, claro, claro. claro. Acá, en este caso, como no lo podés estampar, porque una prensa se rompería, lo tenés que doblar o plegar. Por eso el resultado es algo parecido al de los autos blindados. Claro, Como tienen la chapa tan, viste que los autos blindados son todos facetados. claro. Ves los camiones de Juncadela y todo eso, no tienen la misma forma que el resto de los autos, o los tanques o los autos blindados. Entonces, el resultado de la forma de la Cybertruck es en buena medida, con esos paneles muy planos, por ese método de construcción. En el caso de la Luche, digamos, como te cuentan el auto, es que el resultado de la forma es justamente todas estas posibilidades que genera una plataforma eléctrica que les da total libertad para hacer lo que quieran. Claro. Evidentemente no les da tanta libertad porque tuvieron que hacer un auto alto. Para mí, volviendo a la Luche, lo más complicado de ver es la proporción del auto, que es el diseño de autos es clave. El diseño de un auto, 3 o 4 milímetros más bajo, más ancho, más corrido, una línea para acá o para allá, te cambia mucho la percepción visual del auto. Sí, Y en sí, este caso tenés un auto alto, muy grande, que por otro lado, no te da una sensación de ser un auto muy deportivo, que es claro. lo que siempre hizo Ferrari. Lo que Ferrari logró con la Puro Sangue, vamos a tomar este ejemplo de la SUV de Ferrari, la tenés en la cabeza, Víctor, Sí, sí, sí. supongo. Sí, 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 sí. Lograron hacer una SUV, que es un auto más alto, pero sin embargo que se perciba como una Ferrari. Porque hicieron el capó más largo, la cabina desplazada hacia atrás, todas las Claro, curvas que uno claro, espera de Ferrari. claro, claro. Un laburo extraordinario de diseño para mí, porque todo el mundo esperaba que la Ferrari, viste, todo el mundo, no, sacrilegio, Ferrari hace una SUV. Sin embargo, hicieron una SUV que es una Ferrari. Claro, Y claro. acá, sacrilegio, van a hacer un auto eléctrico Ferrari, y tuvieron razón, porque Porque, la percepción general fue esa. Ahora, ahora, te voy a decir otra cosa que es lo que más me indigna a mí del auto, si me permitís, sí, Víctor. sí, sí. ¿Qué es el precio? Claro, 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 claro. Cuesta Porque $650.000 en Estados Unidos, o va a costar es eso. una locura. ¿Pero Claro, por qué es una locura? Porque vos también correlacionás precio con forma. Los autos más caros tienen una forma que es absolutamente distinta al resto de los autos terrenales. claro, Desde un Rolls Royce, que es un bote de 6 metros, hasta una Ferrari, un Lamborghini, un Pagani. Vos ves que es algo que si vos pagás más de 300.000 euros, estás comprando algo realmente distinto, realmente exclusivo. Acá le pusieron un precio de $600.000 casi a un auto que literalmente le podés poner el logotipo de cualquier marca china, incluso le podés poner el logotipo de Opel, sí, sí, le podés poner el logotipo de Citroën. Entonces, eso me parece muy, muy, pero muy desconcertante, porque de nuevo, si Ferrari se hubiera propuesto, viste, como decíamos en los objetivos, ok, vamos a ir al mercado masivo de autos eléctricos, o vamos a democratizar Ferrari y vamos a hacer un sedán confortable para que la gente lo use, muy, muy, muy audaz sería, ¿no? Y hacen este auto. Yo digo, bueno, ok, Ferrari está haciendo un auto terrenal para uso cotidiano y ponele que le ponían un precio de $120.000, ponele, que es claro, una locura. claro, Pero les pusieron $650.000, que vale como 2 Puro Sangue, claro, ¿entendés? claro, claro, Entonces, claro. esto me parece muy desconcertante, pero el mundo Ferrari es un mundo que no todo el mundo entiende bien. Sí, Ese es sí, otro sí, de sí, los, sí. de los temas. Una cosita más, tipo, y quiero que Sofía Orman, que está en YouTube, me ponga una imagen que está justamente la Ferrari Luce y al lado hay una Ferrari roja, ahí se ve,
que la hicieron con inteligencia artificial, alguien, algún diseñador, y fíjense que con muy poquito, consiguieron hacerla mucho más atractiva que la Luche celeste. Primero que le pusieron el rojo, porque el celeste ya, una Ferrari celeste, ya, rojo. Y por otro lado, con unos pequeños alerones, una trompa distinta, esa parte negra de arriba del capó un poquito más, que le da la sensación de que la trompa es más larga. O sea, 2 pavadas y es mucho más linda. La que hizo un tipo que la habrá hecho en 5 minutos con IA, ¿o no? Efectivamente es así, es una imagen que está dando vuelta en las redes, pero lo que sucedió con la Luche es que todo el mundo se puso a hacer su propia Ferrari, porque además la Luche fue lanzada en un momento de la tecnología que le permite a cualquier salame, Claro. agarrar una IA y decirle, agárrame esto y hacémelo más Ferrari. Claro. Y la IA te lo devuelve. Y entonces, le devolvió eso. Esto agrega un montón de controversia al asunto. Claro, porque ahora, sería fácil, lo podrían haber hecho ellos, eso es lo que digo. Probablemente lo podrían haber hecho. Es por eso te digo, es muy desconcertante. Ahora, eso que vos decís, que te parece más linda, también es una... No sé si más linda, más deportiva me parece. ¿Entendés? Yo te diría, en vez de linda, más parecida a lo que uno espera que sea una Ferrari. Claro. Y eso, por eso te digo que tiene que ver con las proporciones, porque esos pequeños ajustes que vos ves ahí que hicieron, fundamentalmente es que el auto es más bajo, es más ancho, fíjate que tiene, si mal no recuerdo la imagen que estás proyectando, sí, tiene unos tiene spoilers. lo que se llaman los hombros del auto, los guardabarros traseros mucho más ensanchados, lo que te da una postura más pegada al piso. Son esos pequeños detalles. Después le podés sumar el alerón, le podés sumar las ruedas, pero fundamentalmente el tema de las proporciones. Ahora, lo que me queda claro a mí es que Ferrari no podía hacer ese auto porque el pack de baterías que diseñaron era muy alto. ¿Entendés? Claro. Entonces, ese verso de la Ferrari como ultimísimo de la tecnología, ahí me parece que fracasan rotundamente. Después te dicen que tiene 1100 caballos. Hoy con los motores eléctricos sumar caballos es una pavada. Claro. No es una pavada, pero es mucho más fácil. Entonces, no te sorprende eso. La autonomía del auto es mediocre. Hoy los autos chinos eléctricos que tienen pack de batería grande tienen 1000 kilómetros de autonomía, esto tiene 500. O sea, es una porquería. Y otra de las cosas que yo decía en la nota es que Tesla hace 15 años te hizo el primer auto eléctrico más masivo, que fue el Tesla Model S, mucho más bajo. Y Porsche con el Taycan hizo un auto eléctrico mucho más bajo. Entonces, me resulta absolutamente desconcertante que porque es Ferrari, con toda la guita que tiene, con todo el prestigio que tiene, con todos los ingenieros que tienen, no pudieron resolver un package, o sea, una arquitectura que les permita hacer un auto más parecido al que vos, al que a vos te gusta más ahí. Eso me parece muy llamativo y me parece que habla mal de la marca en el sentido que me venís a decir una cosa y lo que yo veo no es lo que me decís que va a ser. Eso es lo que a mí me desconcierta mucho. Claro. Bueno, Renato, muchísimas gracias. Muchas gracias porque cuando se habla de un auto es lindo y un auto es feo, a mí me gusta que me hable alguien que sabe de diseño, no cualquiera. Que viene uno y dice, este es feo. ¿Qué sabés vos? Déjame decirte esto. Déjame decirte esto como cierre, digamos. Más allá de que la persona que tenga más experiencia en analizar o en haber participado en procesos de diseño, lo fundamental es que cuando uno dice que un auto es lindo o feo, de lo que está hablando fundamentalmente es de su gusto. Claro. Más que del objeto en sí. Eso me parece fundamental, ¿entendés? Entender. Por eso todo el punto de partida de esa nota que te gustó arranca de ahí. Después, una vez que dijiste esto me gusta o no me gusta, podés empezar a analizar qué funciona o qué no funciona. ¿Entendés? Eso me parece como, nada, que estaría bueno que la gente lo tome un poco más antes de hacer esos veredictos tan tajantes de esto es una vez horrible. Porque la verdad, y para cerrar, a mí la Luche me gusta, me parece un diseño muy interesante, solo que no para Ferrari. Claro, tal cual. Bueno, Renato, muchísimas gracias, te mando un abrazo, disfrutá del domingo en familia. Gracias por atender. Abrazo grande. Chau. Bueno, Renato Tarditi, diseñador industrial, que para hablar en serio, con propiedad del diseño, porque nosotros decimos, qué fea la Ferrari. No me gusta. No, tampoco eso.